% de incremento salarial que solicitamos, su oportunidad, retroactivo para el 1 de enero, por considerar que es un porcentaje justo, ¿verdad? Y por las razones que explicamos ampliamente la junta que se llevó a cabo ante el presidente de la Junta Especial para Conflictos Universitarios. En principio quisiera saber si es el sentido de los tres sindicatos para contestar a los tres o... Sí, nada más quisiera yo hacer una breve consideración de la última plática preparatoria para esta reunión, en el sentido de que hacíamos dos peticiones, una referente a la revisión del clausulado, que aunque aclarábamos, estábamos conscientes de no ser el tiempo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo para hacer esa revisión, y otra respecto al aumento salarial. Y aun cuando, repito, estábamos conscientes de que no era el momento para hacer la revisión del clausulado, consideramos que facilitaba la negociación el hecho de tener una gama más amplia de alternativas y no circunscribirnos específicamente a un porcentaje determinado en aumento salarial, sino que los beneficios para los trabajadores que representamos pueden ser de varios aspectos, facilitando de esa forma pues un avenimiento entre la institución y los sindicatos. Mejorar nada más lo que dijeron los compañeros, la base para negociar, ¿verdad?, el 89%, y la aceptación que usted tuvo bien a hacernos, ¿verdad?, de hacer la revisión del contrato colectivo de trabajo, lo que nos da un margen más amplio para poder discutir el aumento de sueldo. Salido fue de analizar la situación para, en esta reunión, señalar en forma concreta cuál sería la posición de la institución. Continuando con el mismo espíritu que nos ha traído a reunirnos, a platicar, a comentar la mejor manera de continuar estableciendo las relaciones contractuales universidad, personal académico, voy a referirme a los dos aspectos. Por una parte, a lo relativo a la revisión del contrato colectivo, a los salarios, por lo que se refiere a los posibles incrementos. En relación con el contrato colectivo, estamos de acuerdo en entrar al análisis de contrato colectivo, siempre y cuando previamente determinemos qué cláusulas van a ser analizadas. En virtud de que, si nosotros determinamos con precisión cuáles cláusulas habrán de ser reanalizadas, podríamos, por una parte, limitar ya la tarea, hacerla un poco más práctica, y por supuesto nosotros tener la seguridad que ante el Consejo Universitario podremos responder con nuevas propuestas, porque tendrán que ser propuestas ante ellos. Lo que nosotros podamos ofrecer en estas reuniones no podrá ratificarse con carácter oficial, sino hasta en tanto el Consejo Universitario no lo apruebe, porque por lo que se refiere a los salarios, sí estamos facultados para ofrecer una cantidad determinada, ya que el Consejo nos ha facultado jurídicamente. Por lo que se refiere a la revisión, en virtud de que tenemos un contrato que no ha sido todavía, mejor dicho, un contrato en el cual no ha fenecido el tiempo para el cual ya se ha programado jurídicamente la posible revisión, entonces el Consejo tendría que autorizarnos para modificar el término de clausulado. Concretamente, en el contrato colectivo consideramos que, previa determinación de qué cláusulas vamos a reanalizar, bilateralmente podremos hacer una propuesta al Consejo Universitario para que éste pueda ratificarlo en su caso. Por lo que se refiere a los incrementos salariales, podríamos entrar al análisis de los mismos, pero nuestra propuesta es la siguiente. Hablar de 1 de febrero no es igual a hablar de 1 de enero, no es igual a hablar de 19 de febrero. ¿Por qué razón? Porque las condiciones económicas de nuestro país, consecuentemente las condiciones económicas de nuestra comunidad en Ciudad Juárez, de nuestro personal académico, están regulados por caracteres distintos en una y en otra fecha.
Entonces, nuestra propuesta sería de que antes de hablar de posibles porcentajes pudiésemos distinguir del 1 de enero al 18 de febrero, fecha en la cual se efectuó la devaluación. Si no es el 18, determinar la fecha exacta para precisarla. Cuando se efectuó la notificación oficial de que el Banco de México se retiraba de las operaciones cambiarias y dejaba el peso en condiciones totalmente libres para la oferta y la demanda en nuestro país. Entonces, concretizando la segunda posición, que pudiésemos distinguir las dos situaciones para entrar estrictamente por nuestra parte al análisis del 1 de enero al 18 de febrero. Actualmente se me ha informado ya por la Asociación Nacional de Universidades que el Congreso del Trabajo está analizando con carácter urgente la situación que se ha presentado en relación con la devaluación de la moneda. Entonces, esto podría permitirnos esperar posiblemente 1 o 2 semanas para determinar lo relativo al 19 de febrero en delante, porque de lo contrario tendríamos que entrar al análisis de especulaciones meramente teóricas que posiblemente no fuesen muy acertadas, ya que los técnicos que habrán de analizar esta materia en el Congreso del Trabajo, pues definitivamente tienen más elementos de juicio que nosotros. En cuanto ellos pudiesen tener ya un dictamen posible, que ese mismo nos sirviese de base para determinar qué es lo que habríamos de acordar bilateralmente, por supuesto, del 19 de febrero en delante. ¿Por qué razón? Porque si acordásemos, mejor dicho, una cantidad X, por decir algo, el 20% del 19 de febrero en delante, por decir algo nada más de esa fecha. ¿Qué tal si el Congreso del Trabajo en su informe nos dice que es el 40%? Entonces, un acuerdo que nosotros hubiésemos tenido los afectaría a ustedes, y la situación inversa, que acordásemos un 20% y el Congreso del Trabajo informa que es el 5% nada más. Nosotros como autoridades universitarias estamos contratando con ustedes, o conviniendo, mejor dicho, algo que no tendría una solidez real y que por lo tanto quedaríamos ante el Consejo, ante la comunidad universitaria, como autoridades que no estarían interpretando fielmente el compromiso que tienen con la universidad. Sintetizando, en relación con el contrato colectivo, estamos de acuerdo en entrar a un análisis del mismo, aunque no es la fecha contractual, pero bilateralmente podemos hacerlo, siempre y cuando determinemos, o en este momento o en una reunión posterior, qué cláusulas se van a analizar, y posteriormente entrar ya en detalle en cada una de ellas. Por lo que se refiere a la segunda posición, estamos de acuerdo también en comenzar a hablar de posibles porcentajes, siempre y cuando podamos distinguir las dos situaciones. La primera de ellas, desde este momento, poder intercambiar impresiones de 1 de enero a 18 de febrero. Y la segunda de ellas, dejarla sujeta a que tengamos un elemento importantísimo de juicio, que será el resultado que venga a presentarse por el Congreso del Trabajo, y que nos dé ya elementos de juicio más válidos para que bilateralmente tengamos una relativa seguridad de que el acuerdo que se está tomando lleva en su contenido una realidad social y económica. Esa es la posición de la institución y está a consideración de ustedes. Me parece una negociación razonada la que nos expone. Por lo que toca a mí, pienso que también para los representantes sindicales, solo que realmente sí es urgente resolver lo relativo a este incremento, porque sí tenemos una presión bastante fuerte de los maestros, se siente, se palpa, ¿verdad? Pero realmente tiene usted razón en cuanto a la segunda etapa, ¿verdad? De que sí nos podría perjudicar si aceptáramos una posición menor a la que la Confederación de Trabajadores de México puede aceptar, ¿no? Ahorita tengo entendido que está en un 35% del 18 de febrero para acá. Y
pues no sé qué opinan los compañeros, pero me parece que sí es correcto. Creo que la solución es adecuada en lo que corresponde a su primera parte. Ya habíamos dicho en las pláticas anteriores en la Junta de Conciliación que en realidad el problema es de tipo adquisitivo, ¿verdad? En cuanto a los insumos, ¿verdad? En cuanto a alimentos, etcétera. Y hice una propuesta, ¿verdad? De una tienda universitaria que pudiera diversificarse de esa cuestión. Desgraciadamente el peso, aparte de haberse salido del banco, ¿verdad? Parece ser que la paridad ya no va a ser fija, y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque deberíamos, le pido una cierta elasticidad en cuanto a la tabulación de los salarios, ¿verdad? Porque en un momento dado, y con los sustos que nos han pegado, ¿verdad? Pues bueno, sería que un día ahorita vale 40 y tantos pesos el dólar y mañana va a valer 100. En última instancia no es en relación al dólar, sino que se disparan los precios, ¿verdad? Considero adecuada su propuesta, licenciado, la acepto, y nada más quedar pues, negociar en cuanto es el porcentaje de la primera parte y esperarnos el tiempo prudente, ¿verdad? Para el aumento de la segunda parte, después del 18 de febrero. ¿Me parece? Bueno, para analizar las dos partes, en primer lugar, en lo que respecta a la primera petición del clausulado, pues en esto yo creo los tres sindicatos estamos de acuerdo de que es una actitud que reconocemos, abierta, que favorece a los sindicatos. Porque, repito, partimos del hecho de que legalmente no correspondía a esta revisión. El hecho de que las autoridades hayan hecho este ofrecimiento, hayan manifestado su disposición, pues nos alienta. Y respecto a la segunda parte, concretamente al alza de salarios, pues reconocemos la dificultad técnica de dar un dictamen en este momento, y en ese sentido pues consideramos que su propuesta es la adecuada. En que se determinasen por una parte qué cláusulas del contrato se van a revisar y por otra en iniciar las pláticas por lo que se refiere al incremento salarial del 1 de enero al 18 de febrero. No hay problema. Yo sé, pero esta cuestión es entonces se van a... Y se despertaron en nosotros algunas inquietudes. Realmente queremos modificar algunas, proponer, se modifiquen algunas y que se creen otras. Algunas son de carácter económico, otras de carácter social, prestaciones sociales. Las de carácter económico que estuvimos estudiando juntos, tenemos por ejemplo que, y por las mismas razones que actualmente aquejan a la región, tenemos un seguro de vida que ya pues es ineficaz totalmente, ¿verdad? Queríamos que se aumente ese seguro de vida a una cantidad justa. Ahora, desde luego que nosotros, al informarles a nuestros agremiados los logros de las pláticas que tenemos aquí con ustedes, las autoridades universitarias, es llevar algo positivo, pero también consideramos que para ellos el leer un contrato colectivo de trabajo donde aparezca las cláusulas donde se especifiquen los beneficios y sin mayores son, pues más satisfechos van a quedar. En este caso habíamos pensado que se aumentara el seguro de vida y a su vez se dividiera en dos, ¿verdad? Es decir, otro por otra cláusula, ¿verdad? En la que se pagaran lo que se llaman los pagos de marchas, ¿verdad? O sea, los gastos del funeral. Es decir, la cantidad, desde luego, no la hemos determinado, ¿verdad?
pero podía ser una cantidad mayor de lo que tenemos ahora, 300,000 pesos en lugar de 150,000, más 75,000 pesos para el funeral. Antes de continuar, yo quisiera preguntar si los 3 secretarios generales ya tienen un criterio uniforme al respecto, porque de no ser así, si no se tuviese ya consenso de ustedes 3, esto no nos llevaría a un análisis bilateral, sino multilateral, que sería primero la posible intervención de ustedes 3 con posiciones similares o bien distintas, y que ya no se hablarían únicamente una relación bipartita, sino multipartita, ¿no? Entonces, no sé si ya tengan ustedes un anteproyecto al respecto, o bien quisieran que hiciésemos un receso de unos 10-15 minutos para que se pongan de acuerdo sobre qué cláusulas se propone sean modificadas, sean analizadas de nueva cuenta, y previa determinación ya por ustedes como una propuesta. A la vez nosotros nos pondríamos a trabajar para ver cuáles podríamos también analizar junto con ustedes. Determinando eso, entonces se entraría ya el análisis concreto de cada una de las cláusulas y en su contenido y sus variaciones, para que los resultados fuesen óptimos y tuviésemos un criterio definido. No sé qué les parezca a ustedes esa. Sí, realmente no traemos nada, vamos a decir ya, que hayamos determinado en forma definitiva. Simplemente nos pudimos estudiar, ¿verdad?, con entusiasmo el proyecto y observar algunas cláusulas, pero efectivamente tiene usted razón, no trajimos esta y esta, ¿verdad? Posiblemente sí se necesita el receso para comentarlo, y al fin ya lo hemos estudiado, ya no me decir esto y esto es nuestra preocupación. Entonces estarían de acuerdo que demos un receso de unos 15 minutos. Correcto. A reserva de aumentarlo en caso de que lo consideren necesario, estrictamente para efectos de determinar qué cláusulas se proponen, se revisen de nueva cuenta, y nosotros también hacer lo mismo, y entonces ya entrar en un intercambio de impresiones de los partes. Quisiera proponerles, porque es urgente dar una respuesta a las bases, ¿verdad?, que discutamos el porcentaje primero del aumento de sueldo del 1 al 18 de febrero, y luego después tomar el receso de esos 15 minutos para la cuestión del contrato. El contrato creo que es una cosa más complicada que va a llevar más tiempo, y ahorita nos urge en las bases dar nosotros un informe positivo, ¿verdad?, de los logros que obtuvimos con las pláticas que tuvimos con usted. Entonces les propongo encarecidamente ¿sí? Sí. Con el respeto que merecen las proposiciones que hacen los 3 sindicatos, es sumamente difícil entrar al análisis del porcentaje, sea del 1 de enero al 18 de febrero o sea del 1 de enero hasta la fecha. Es peligroso para la universidad en virtud de que se habla de revisión de clausulado. Ya el licenciado González Garduño hizo alusión a cláusulas económicas. Esas cláusulas económicas, como su nombre lo indica, implican gastos o erogaciones a cargo del erario universitario. Entonces, si señalamos ahorita un porcentaje, ya nos ponemos de acuerdo y al rato se incrementa ese porcentaje en una cantidad mucho mayor por las conquistas que a través de... ¿Cuáles son las cláusulas que deseamos se modifiquen? ¿Cuáles son las que queremos que se plasmen como nuevas en el contrato? Lo que sí hemos llegado a la conclusión de que no son las cláusulas de carácter económico tanto las que nos preocupan, ¿verdad?, sino también otras cláusulas, como son las relativas a la estabilidad del maestro, la estabilidad del profesor. Para nosotros es muy importante estudiar la manera de que el trabajador académico no se vea afectado ni en su situación económica ni en sus condiciones de maestro. Queremos hablar de que sea un maestro permanente, ¿verdad? Es decir, no sé, tenemos que buscar una fórmula. También entonces también queremos que, si es factible, la estructura del mismo contrato se modificara en algo. Y para ello le quisiéramos pedir
pues que autorizara usted al abogado general para que en un tiempo perentorio se reuniera con nosotros, hiciéramos un anteproyecto, ¿verdad?, de las cláusulas que se quieren modificar, de las que se quieren crear, y traerlo ya para discutir ya sobre puntos más precisos. Bueno, donde no me parece razonable la propuesta es lo siguiente: si nosotros le pedimos al abogado general o bien al secretario general o bien al licenciado Costa que se reúna con ustedes, pues sería tanto como delegar la facultad de proponer algo en la universidad, y en ese entendido pues no estaríamos de acuerdo, porque se traería una propuesta a una reunión en la cual el único que no conocería el documento será yo, y yo creo que pues no es razonable la posición, ¿verdad? Lo que podemos hacer es que si ustedes consideran que se requiere un poco más de tiempo para proponer ustedes algo en forma concreta, a la vez nosotros hacer un análisis de nueva cuenta del contenido de nuestro contrato, volver a reunirnos el día a la hora que ustedes consideren más razonable y comenzar a analizar cada una de las cláusulas que posiblemente pudiesen ser modificadas, porque de lo contrario pues entonces lo único que haríamos es separar al rector de la reunión, y ustedes se reunirían y no estaría acordado nada realmente, y todo el trabajo sería nada más mera pues una mera recomendación. Será más fructífero si mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo, nos volvemos a reunir, usted ya trae su anteproyecto y comenzamos a analizar cada una de las cláusulas previo acuerdo de que queremos entrar al análisis de las mismas, y en ese entendido ya podríamos ir dejando cada una de ellas en forma concreta determinada. Sí, definitivamente tiene usted razón, ¿verdad? Creo que esa es la fórmula, que deben ser separados. Sí, nosotros no queremos El Instituto de Ciencias Biomédicas, porque en el contrato colectivo de trabajo yo creo que es necesario aclarar varias cuestiones de forma, ¿verdad?, de fondo, de situaciones que están un tanto ambiguas, ¿verdad?, que se aclararan bien esa situación, ¿verdad? Y yo creo que en una sola plática pues es prácticamente imposible, ¿verdad? El aspecto económico, tenemos algunas diferencias, ¿verdad?, los tres secretarios generales en cuanto al tipo de prestaciones a pedir, ¿verdad? Yo en lo particular considero que un seguro de vida de 1 millón de pesos es sumamente elevado por la prima tan elevada que tendría que pagar la universidad, ¿verdad?, porque los costos de los seguros son sumamente altos. Eso es, claro, es una opinión particular, personal, ¿verdad? Considero que es adecuado que fijemos pues, fechas inmediatas, ¿verdad?, para revisar a fondo el contrato y llegar a entonces sí, a un acuerdo con las prestaciones que se nos tocan. Del rector, nada más hacer la aclaración que no teníamos el ánimo de separar al rector de las negociaciones, sino que como nosotros lo visualizamos, era únicamente agilizar el trámite del anteproyecto, que era lo engorroso, y luego venirlo a presentar para la discusión. Y respecto a lo que estamos de común acuerdo los tres, es respecto a la determinación, a la especificación de lo que se entiende por materias de tipo académico, por esta circunstancia. Los trabajadores docentes de la universidad, por la naturaleza de la labor que desempeñan, son trabajadores académicos. Sin embargo, nos encontramos desde la iniciativa de ley con que lo académico es lo no negociable. O sea, la naturaleza de nuestro trabajo es lo que no podemos negociar. Y a nosotros nos interesaría que en una cláusula se especificara qué se entiende por académico, y no que se dijera únicamente lo académico no, es lo no negociable, sino que se especificara lo académico es esto, esto y esto. Eso lo dejáramos así en el aire, nada más para después profundizar en él. Cláusulas las que hay que modificar, ¿verdad?, para no sea esto una cena de negocios. Y en ese sentido, pues sí, le pedimos